Conociendo la verdad, me siento libre. Conociendo la verdad, soy libre. Conociendo la verdad, me siento libre. Conociendo la verdad, soy libre. Amigos y hermanos, gracias por seguirnos a través de nuestros canales y a través del internet. Deseo de corazón que Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Aquí estoy nuevamente con ustedes en Conociendo la Verdad. Yo soy tu amiga y hermana Kilsi Polanco y hoy tengo la bendición de poder compartir con ustedes un programa que nos va a dar herramientas importantes para lidiar con un problema que aparentemente se ha convertido en una epidemia. Y es que en la vida hay que lidiar con un sinnúmero de cosas. Y entre las cosas que hay que lidiar se encuentra el chisme y los chismosos. Para empezar, ¿qué es el chisme? El chisme es una noticia o rumor que se cuenta por placer o para criticar y que hace referencia a lo ajeno o privado o a lo que se quiere mantener en secreto. Además, el chisme es una noticia verdadera o falsa con lo que se pretende llevar discordia o murmuración. Por último, el chisme es un comentario no verificado de carácter negativo que circula entre la gente. En fin, el chisme es equivalente a murmuración, a enredo, lío, habladuría y mentira. Por lo tanto, el chismoso es alguien que revela secretos que suceden a su alrededor. Además, el chismoso tiende a edificarse a sí mismo por medio de hacer ver mal a los demás. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia acerca del chisme y de los chismosos? La Biblia dice en 1 de Timoteo, capítulo 5, los versículos del 12 al 13, que las viudas que no se ocupan de hacer la voluntad de Dios aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. En pocas palabras, la Biblia nos está tratando de decir que los que andan chismeando son como viudas sin oficios, que andan de entremetidos hablando lo que no deberían. Hermano, y si lo analizas bien, si te tomas tu tiempo para evaluar esos versículos bíblicos, llegarás a la conclusión de que es cierto que para tú chismear tienes que tener poco oficio que hacer. Pues si tú tienes muchas obligaciones y muchos compromisos, no vas a tener tiempo para andar chismeando. Hermanos, por eso es bueno llevarnos de consejos sabios. Y uno de esos consejos lo encontramos en Proverbios, capítulo 20, versículo 19, donde la palabra escrita nos dice: el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. ¿Entienden ese consejo? En pocas palabras, no te mezcles, no te juntes con los chismosos, pues ellos no son una buena compañía. Además, escrito está en Proverbios capítulo 11, versículo 13, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Entonces tú eres quien decide si vas a ser un chismoso que lo habla todo o un hombre fiel que sabe guardar silencio. En fin, con este programa vamos a intentar conocer todo lo que encierra el chisme. Vamos a estar analizando las características del chisme, las consecuencias del chisme y cómo dejar de chismear. Todo eso y mucho más vamos a estar hablando sobre este tema tan picante e interesante: el chisme y los chismosos. Vamos a una breve pausa, pero enseguida regreso contigo aquí en Conociendo la Verdad para conocer la verdad. Ya basta de perecer por falta de conocimiento. Conozca la verdad. En Conociendo la Verdad. Aquí estoy de regreso con ustedes en Conociendo la Verdad. Y el tema de hoy es cómo lidiar con el chisme y los chismosos. Y el primer punto nos dice o nos presenta las características del chisme. Y como base bíblica vamos a utilizar el libro de Éxodo capítulo 16, el versículo 8, para ir conociendo las características del chisme.
Por favor, acompáñame con tu Biblia. Y la palabra escrita dice así: dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Hermanos, como mencionamos al principio del programa, el chisme es una noticia verdadera o falsa con que se pretende llevar discordia o murmuración. Y esto es justamente lo que estaban haciendo los israelitas, chismeando, lo que es igual a murmurar en contra de Jehová, el Dios de Israel. Pues Moisés estaba claro en eso. Moisés sabía que cuando el pueblo chismeaba de él, era como si estuvieran chismeando de Dios. Pues Moisés era solo un siervo de Jehová, un colaborador de Jehová, en fin, uno que hacía los mandados de Jehová. En pocas palabras, cuando tú entiendes tu posición en tu ministerio y conoces tu identidad con Dios, tú dejas de preocuparte por lo que dicen los chismosos, pues ya no vives tú, sino que vive Cristo en ti, y tú haces y dices todo lo que Dios te indica que hagas y que digas. Hermano, no te preocupes tanto por las murmuraciones de los chismosos, pues nada podrás hacer para evitar eso. Porque al que le gusta el chisme, siempre va a encontrar algo para hablar. Consuélate al saber que hasta de Jesucristo, siendo Él perfecto, hablaron. Esa es la verdad. Los chismosos no tienen límites y no se les escapa ni Jehová del Padre de nuestro Señor Jesucristo, ni Jesús el Hijo. Por lo tanto, dudo mucho que tú te le escapes a los chismosos. Entonces, de esta forma establecemos claro que murmurar es una de las características del chisme. Por ende, en el pueblo de Dios siempre han habido murmuradores. O sea, siempre han habido chismosos. Y lo interesante del caso es que Dios lo sabe. Y lo acabamos de leer en la Biblia, en Éxodo capítulo 16, versículo 8, donde la palabra que está escrita dice: Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que han murmurado contra él. Sí, chismoso. A ti debo hablarte hoy y decirte que te conviene parar de chismear y murmurar en contra de tu prójimo. Pues al hacer eso, estás enojando a Dios. Pues Dios ha escuchado cada palabra que has murmurado en contra de tu prójimo. Y Dios se encargará de dejarte en vergüenza. Así es que tú, chismoso que me escuchas, si no sabes lo que significa la palabra murmurar, en este instante te lo voy a explicar. Murmurar es hablar mal de alguien a sus espaldas. Además, el que murmura contra el siervo de Dios, murmura contra Dios. Por eso, cuando el pueblo de Dios murmuraba en contra de Moisés, estaba murmurando en contra de Dios. Otra característica del chisme es la calumnia. ¿Y qué es calumniar? Eso es lo que debiéramos preguntarnos ahora. Es atribuirle a alguien actos o intenciones deshonrosas con malicia. Por ende, los chismosos son calumniadores y consecuentemente se hacen hijos del diablo, porque el diablo es el calumniador número 1. Por último, otra característica del chisme es difamar, o sea, desacreditar. Entonces, si tú andas murmurando, calumniando y difamando a otros, tú eres un chismoso. Y Dios lo sabe. Así es, hermanos. En este instante te pido que me acompañes a analizar el segundo punto. Y quiero recordarte que el tema de hoy es cómo lidiar con el chisme y los chismosos. Y el punto número 2 nos dice que, o nos presenta más bien las consecuencias del chisme. En el primer punto vimos las características del chisme y ahora vamos a ver las consecuencias, porque todo tiene consecuencias, hermanos. Las consecuencias del chisme. Y para ello vamos a utilizar como base bíblica el libro de Proverbios, el capítulo 6, versículo 19, y quiero que como siempre me acompañes con tu Biblia.
Y la palabra escrita dice así. Esta porción bíblica que voy a leer habla de 6 cosas que aborrece Jehová, y aún 7, dice la palabra, abomina su alma. Y estas son 2 de ellas. Escrito está: el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Santo Dios. Esto sí es delicado y peligroso. O sea, entre las 6 cosas que aborrece Jehová, esta es una de ellas. Y escrito está: Jehová aborrece el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Por ende, yo entiendo con esto que Jehová aborrece a los chismosos, pues los chismosos son expertos justo en estas 2 cosas, en dar falsos testimonios, pues hablan sin base y sin evidencia, por ende se la pasan mintiendo. Además, los chismosos son expertos en sembrar discordia entre hermanos. Por lo tanto, es prudente que los chismosos se enteren de que el chisme es abominable delante de Dios. Por otra parte, escrito está en Proverbios capítulo 6, versículo 28. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Y yo pregunto, ¿andarán los chismosos mintiendo y sembrando discordia sin que Dios se enoje y sin recibir castigo por eso? ¡Ay de ustedes los chismosos! Pues Dios es lento para enojarse, pero se enoja. Como ven, esta es una de las consecuencias del chisme. Divide hermanos y enoja a Dios. Otra consecuencia del chisme es que los chismosos terminan solos, sin amigos. Escrito está en Proverbios capítulo 16, versículo 28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Y lo peor del caso es que los chismosos no solo apartan los amigos de ellos, sino que con sus chismes separan buenos amigos. Sí, hermanos, hay buenas amistades que han fracasado por un chisme. Hay chismosos que con un chisme han apartado buenos amigos. Por eso escrito está en Proverbios capítulo 17, versículo 9. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. ¿Y qué cree usted que le gusta al chismoso? ¿Cubrir o divulgar? Entonces, dependiendo de lo que tú andes haciendo, te diré quién eres. Así es que si tú andas divulgando información, tú eres un chismoso. Y tu fin será terminar solo, sin amigos, y culpable de todas las buenas amistades que has dividido. Por último, otra drástica consecuencia del chisme es que entras en desobediencia. Entérate, cuando estás chismeando, estás desobedeciendo a Dios. Sí, hermanos, chismear es desobedecer las leyes de Dios. Pues escrito está, y lo dijo Jehová del Dios de Israel en Levítico, capítulo 19, versículo 16. No andes chismeando entre tu pueblo. No atentes contra la vida de tu prójimo. Entonces está más que claro que Dios prohíbe el chisme, que Dios está en contra del chisme y que Dios condena el chisme, hermano, porque el chisme es peligroso. Créanlo o no, un chisme puede provocar la muerte de alguien. Por eso Dios dijo, no atentes contra la vida de tu prójimo. Así es que los chismosos deben crear conciencia y entender que con un chisme, con uno, ellos pueden provocar la muerte de alguien. Esa es la verdad, hermanos. En este instante yo te pido que me acompañes a analizar el tercer punto. Y quiero recordarte una vez más que el tema de hoy es cómo lidiar con el chisme y los chismosos. Y el tercer punto, ¿qué hacer para dejar de chismear? Y como base bíblica vamos a utilizar un salmo, el Salmo 141, el versículo 3, por favor. Esto es importante para aprender cómo dejar de chismear. Y la palabra escrita dice así: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Hermano, esa es la clave. Buscar la ayuda de Dios.
y pedirle a Dios, como lo hizo el rey David, que ponga guarda a tu boca y que guarde la puerta de tus labios. Hermanos, si hay una puerta que nos conviene mantener cerrada, es la puerta de la boca. Pues somos esclavos de lo que decimos y dueños de lo que callamos. Por ende, piense antes de hablar. Y si no tiene nada bueno que decir, mejor no diga nada. Pues al hablar, usted mismo se hace esclavo de lo que dice. Además, escrito está en Mateo capítulo 12, los versículos del 36 al 37. Y lo dijo nuestro Señor Jesucristo, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mi hermano, a esto yo no tengo que añadirle nada. Pues Jesús lo dijo todo. Jesús lo dijo y no yo. Que hay récords en el cielo y que nos están anotando todas las palabras que decimos. O sea que por cada chisme que nos inventamos o por cada calumnia que hacemos, en fin, por todas las murmuraciones, enredos, líos, habladurías y mentiras que hemos dicho y hecho, vamos a tener que dar cuenta a Jesús por ello en el día del juicio. Hermano, esto debería ser más que suficiente para motivarnos a frenar nuestra lengua. Esta declaración de Jesús debería poner a pensar a todos los chismosos. Los chismosos que les encanta chismear deberían pensar en qué explicación le van a dar ellos a Jesús por todo lo que han dicho. Esto es más serio de lo que podamos imaginarnos. Pues al final de los días, los chismosos no le tendrán que dar una explicación a las personas que ellos han calumniado o murmurado, sino a Jesús. Sí, a Jesús. A uno que lo sabe todo. A uno que ellos no pueden engañar. A uno que conoce la verdad antes de que salga de la boca del chismoso. Dicho esto, hermano, entonces lo más conveniente es dejar de chismear. Y la forma más efectiva para lograrlo es orando. Sí, hermano. Ora en la presencia de Dios y busca su ayuda y arrepiéntete de corazón para que Dios te perdone y borre de tu libro todas las murmuraciones, enredos, líos, habladurías y mentiras que has dicho y hecho. En fin, la clave para dejar de chismear es pidiéndole a Dios que te ayude a poner un candado en tu boca. Y por favor, no olvides pedirle a Dios que se quede con la llave de ese candado, para que solo Dios, a través de su Espíritu Santo, tenga el control de abrir o cerrar tu boca. En este instante vamos a una breve pausa, pero enseguida regreso con ustedes aquí en Conociendo la Verdad para que juntos aprendamos, hermanos, a lidiar con el chisme y los chismosos. Ya puedes descargar y reproducir la música de Kilsi en tu plataforma de música en línea favorita. En tu presencia. En tu presencia. Me declaro libre. Me declaro libre, me diste libertad. Me declaro libre, el pecado ya no está. Contigo tengo todo. Contigo tengo todo y no me falta nada. Y rendida a tus pies. Rendida a tus pies, a ti yo llegué. Reprodúcelas y descárgalas en tu plataforma favorita. De regreso con ustedes en Conociendo la Verdad. Creo que este programa ha sido una gran bendición para todos nosotros. Pues con él tenemos una mejor idea de cómo lidiar con el chisme y los chismosos. En fin, la idea es lograr con este programa que nadie perezca por falta de conocimiento. Lo más sabio que hemos aprendido de este programa es que en nada nos ayuda o nos edifica el chisme. En pocas palabras, el chisme destruye tanto al chismoso como a la víctima del chismoso. Recuerda que las características del chisme son murmurar, calumniar y difamar.
Por ende, todo aquel que anda murmurando, calumniando y difamando a otro es un chismoso. Y todos los chismosos son hijos del diablo. Pues el diablo es el número uno murmurando, calumniando y difamando. Hermanos, no olviden que es de sabio apartarnos de los chismosos, pues los chismosos hacen mucho daño con sus chismes. Además, a los chismosos no se le escapa a nadie. Hasta Jesús lo calumniaron. Pues escrito está en Mateo, capítulo 12, versículo 24, que los fariseos decían de Jesús, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. A lo que Jesús respondió, eso es lo más absurdo que ustedes puedan decir, pues todo reino dividido contra sí mismo es asolado y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. En pocas palabras, Jesús trató de decir que los chismosos son personas carentes de sabiduría y que mayormente sus chismes son incoherentes. Por lo tanto, toda persona sabia sabrá detectar a tiempo cuando está hablando con un chismoso y deberá mantener distancia de esa persona, pues el objetivo del chisme y lo chismoso es destruir y dañar. También debes recordar que las consecuencias del chisme son que rompes las leyes de Dios. O sea, entras automáticamente en desobediencia. Además, eres abominable delante de Dios. Y la más drástica consecuencia del chisme es que te lleva a la soledad, pues te aleja de Dios y te deja sin amigos. Ahora bien, el mal de ser chismoso no es incurable. Tú puedes dejar de chismear. Y la forma más efectiva para lograrlo es orando y buscando la presencia de Dios. Pídele a Dios que te ayude y arrepiéntete de corazón. Por último, te dejo con un consejo sabio que está escrito en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Además, en Santiago capítulo 1, versículo 26, escrito está, si alguno se cree religioso entre ustedes y no frena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Por último, escrito está en Proverbios capítulo 26, versículo 20, sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso, cesa la contienda. ¡Wow! Ojalá y se acabaran, hermano, todos los chismosos. En fin, vamos ahora en este instante a una breve pausa, pero enseguida yo regreso aquí con ustedes en Conociendo la Verdad para seguir desarrollando el programa de hoy. Ya volvemos. Conociendo la verdad, soy libre. Amigos y hermanos, yo soy su amiga, soy su hermana Kilsi Polanco, la productora y conductora del programa Conociendo la Verdad. Y quiero aprovechar estos minutos para invitarlos a que nos visiten a nuestra página que aparece en pantalla, www.kilsipolanco.com, porque a través de nuestra página usted tendrá acceso a todas nuestras redes sociales y podrá mantenerse conectados con nosotros 24 horas al día y saber todo lo que está pasando en Conociendo la Verdad. Usted podrá hacerlo a través de su teléfono inteligente o lo puede hacer también a través de su tableta y también a través de su computadora. Estando en la página web, podrás acceder a alguna de nuestras redes sociales que selecciones. En algunas de las imágenes se mostrará una red social y un botón de ir ahora. Si das un clic a ese botón, inmediatamente te llevará a esa red social. Además, en esta presentación de imágenes tendrás información de los horarios de transmisión en vivo tanto de Facebook Live como también de la televisión. Este es un avance de los programas más impactantes y más vistos de Conociendo la Verdad. Si deseas unirte a las miles de personas que ya conocen la verdad, solo tienes que presionar en clic para unirte y te redireccionará a nuestro canal en YouTube. Ahí tienes que confirmar la suscripción al canal dando clic en suscribirse. Luego clic en la campana para recibir una notificación cada vez que haya un video nuevo. También podrás conocer la biografía de la pastora Kilsi, ver galerías de imágenes de las producciones musicales que ha realizado, así como sus videos clips oficiales y las tiendas en donde adquirir su música. Desde aquí tendrás acceso a galerías de imágenes de Conociendo la Verdad, fotos tomadas en el set de grabación del programa y también podrás ver los momentos especiales de la pastora Kilsi.
Te recordamos que nuestro sitio web es totalmente responsive, lo que quiere decir que podrás navegar desde cualquier dispositivo. Interesante, ¿no? Este es el menú principal de la web, y desde aquí podrás acceder directamente a la biografía de la pastora Kilsi, a su discografía, galerías, blog de noticias y contacto. Desde el menú contacto puedes escribirnos directamente, solo rellena los datos que se te piden. En esta parte, escribe tu mensaje, escribe la respuesta de la suma que se te muestra, y ahora presionas enviar. Y así de fácil, te pondrás en contacto con nosotros. Esto y mucho más podrás conocer si visitas nuestra página. Todo lo que tienes que recordar es nuestra dirección de la página www.kilsipolanco.com, y a través de la página podrás conectarte con nosotros con todas las redes sociales. Dios te bendiga, soy tu amiga y hermana Kilsi Polanco. Ya basta de perecer por falta de conocimiento. Conozca la verdad. En Conociendo la Verdad. Aquí estamos en Conociendo la Verdad en el segmento El Invitado de hoy. Y Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Porque hoy por segunda vez nos visita un hombre de Dios, un siervo del Señor. Ya él estuvo en otra ocasión aquí en Conociendo la Verdad, pero nuevamente viene a visitarnos. Esta vez no solamente para hablarnos de él, de su ministerio, de su legado, sino para bendecir aún más la iglesia. Porque hoy nos va a equipar con nuevas herramientas y nos va a hablar de cómo ayudar a la iglesia a crecer, utilizando quizás métodos modernos, pero sin permitir jamás que entre el libertinaje dentro de la iglesia. Eso y mucho más cuando regresemos con el invitado de hoy. Conociendo la verdad, soy libre. Lo prometido es deuda. Estamos de regreso en Conociendo la Verdad y nos visita de nuevo con nosotros el obispo Ismael Claudio. Bienvenido nuevamente a Conociendo la Verdad. Bueno, gracias. Queremos en esta hora darle a usted, pastora Polanco, por tener en su corazón invitarnos de nuevo. Qué bien. Y la razón por la cual lo hemos invitado de nuevo es porque sabemos que usted tiene mucho más que compartir con el pueblo de Dios y mucha más herramienta que darnos para bendecirnos a nosotros que estamos tan sedientos de conocimiento. Gracias por acompañarnos. Quiero empezar diciendo que usted ha hecho un sinnúmero de aportes a la iglesia cristiana, ayudándonos a crecer a todos nosotros. Uno de ellos ha sido un programa radial que usted ha hecho, que según tengo entendido está específicamente concentrado en el liderazgo juvenil. Yo quiero que en este instante usted nos hable más de ese proyecto y sobre todo del propósito de ese programa radial. Bueno, queremos bendecir a toda la audiencia de CLB, Conociendo la Verdad, y verdaderamente nosotros tenemos que, pastora Polanco, entender que somos producto de padres y madres en el espíritu. Usualmente nosotros como una nueva generación estamos creciendo, algunos están creciendo sin identidad por causa de no conocer quién es su mamá, quién es su papá. Y creo que enfocando al liderazgo juvenil es simplemente preparando, equipando una nueva generación con las herramientas necesarias para que ellos eviten los escollos en el ministerio. Pero tenemos que tener una identidad con aquello que Dios ha puesto sobre nosotros para darnos forma, para prepararnos, para alistarnos y luego enviarnos. Entonces indica eso, que ese programa radial es solo para jóvenes. ¿Y qué tal nosotros, los que no somos tan jóvenes? Bueno, en esta hora creo que 16 años en Radiovisión Cristiana, comenzamos 16 años atrás. Y le pusimos ese título a ese programa porque estábamos nosotros formándonos y todavía seguimos formándonos. Y creo que nosotros nunca perdemos el corazón juvenil que tenemos dentro de nuestro corazón. Amén. Entonces me parece una estrategia extraordinaria para ayudarnos a nosotros también a mantenernos con un espíritu juvenil y entender que siempre nos vamos rejuveneciendo cada día más si nos mantenemos conectados a la vida verdadera que es Cristo Jesús. Nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Así es. Usted forma parte del Concilio Internacional de Iglesias Pentecostales de Jesucristo, el cual dirige el obispo reverendo Dr. Quitín Silva. ¿A partir de cuándo empezó usted a formar parte de esa familia? Y, sobre todo, ¿cuánto ha logrado usted alcanzar dentro de ese concilio? Y sobre todo, me gustaría también saber qué lo ayudó a usted a mantenerse firme durante tantos años dentro del mismo concilio.
Bueno, en esta hora, Pastora Polanco, creo que estuve ministrando a través de Radiovisión Cristiana precisamente lo que había acontecido con este servidor en el año 1990, donde nosotros apenas comenzamos como un pastor de jóvenes de una iglesia local. En una asamblea general de ministros, el obispo doctor Quitín Silva señaló su dedo. Y me recuerdo que en la Biblia nos dice que Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Santo. Y aquel que estaba en autoridad tuvo que señalar aún al Cristo de la gloria. Nosotros tenemos que entender que en el ministerio, aquellos que están sobre nosotros nos van a dar un señalamiento. Y desde aquel momento que él dijo: aquí tenemos el nuevo director de jóvenes de nuestro concilio, comenzamos a escalar los pasos dentro de nuestro concilio. Hemos sido fiel, hemos sido leal, pero también hemos sido corregidos. Amén. Y hay personas que no les gusta la corrección. Santo. Pero la corrección nos prepara para nosotros tener una promoción. Y le doy gracias al Señor por esas personas que un día nos señalaron. Y hay momentos donde nosotros tenemos que ver el potencial, la grandeza, la excelencia en las personas que todavía no la están exhibiendo. Pero tenemos que hablarle y decirle lo que Dios ha puesto dentro de ellos. Santo Dios. ¿Cuántos años lleva usted ya perteneciendo a ese? Bueno, desde el año 1990 pienso que estoy ya como 25 años o algo de esa índole dentro del mismo concilio. Comenzamos como director de jóvenes, escalamos a ser el pastor principal de la Iglesia Pentecostal de Jesucristo. Después de ahí, en una asamblea me dieron el voto y la confianza de ser el presbítero general. Después de presbítero general, 5 años atrás, Dios me dio el privilegio de ser el asistente obispo del reverendo doctor Quitín Silva y del Concilio Internacional de Iglesias Pentecostales de Jesucristo. ¿Y qué tan fácil o difícil es estar bajo la supervisión de una persona tan preparada y tan capacitada como lo es el obispo doctor Quitín Silva? Creo que nosotros debemos de entender, y gracias, Pastora Polanco, por preguntar y levantar ese interrogante, porque nos da la oportunidad ahora de hablar sinceramente con nuestro corazón y esta bella audiencia de Conociendo la Verdad. La razón es que nosotros, cuando Dios nos da la oportunidad de andar al lado de un gran hombre de Dios, tenemos que tener en mente de que nosotros estamos ahí para ser una generación de relevo, uno que levanta el peso. Amén. Uno que verdaderamente entiende lo que el hombre o la mujer de Dios, en su caso la mujer de Dios, está atravesando. Y no podemos hacer personas de desconfianza, no podemos divulgar los secretos que nos dicen. Y creo que nosotros debemos de entender que cuando Dios te pone al lado de un gran hombre de Dios, una grande mujer de Dios, nosotros tenemos que tener el conocimiento de que estamos ahí para servirle a ellos. Amén. Entonces estamos definitivamente hablando con un hombre que está bien preparado, bien documentado y que lleva muchos años ya sirviéndole al Señor y por tanto tiene la capacidad de aconsejarnos a nosotros y de orientarnos, así como en su momento él también fue orientado y fue aconsejado por otros sabios. Vamos a una breve pausa en este instante en Conociendo la Verdad, pero cuando regresemos vamos a seguir conociendo más y vamos a tratar de obtener esas herramientas de cómo podemos nosotros ayudar a nuestra iglesia a crecer con métodos modernos, pero sin permitir que entre el libertinaje dentro de la iglesia. Con eso y más volvemos después de una pausa. Ya basta de perecer por falta de conocimiento. Conozca la verdad. En Conociendo la Verdad. De regreso aquí estamos en Conociendo la Verdad y hoy me siento bendecida doblemente. He recibido una doble porción. Nos visita por segunda vez aquí en Conociendo la Verdad el obispo Ismael y hoy nos está dando consejos sabios que ha obtenido y aprendido a través de toda su trayectoria sirviéndole al Señor fielmente por tantos años ya. Gracias a Dios. Obispo, desde su inicio en el cristianismo hasta ahora, usted ha visto muchos cambios dentro de la iglesia. Me imagino yo. La iglesia ha evolucionado bastante. Antes, muchos años atrás, no había tanta tecnología y tanto movimiento de, como decimos nosotros ahora, de las redes sociales, pero todo eso se ha ido usando como herramientas. ¿Cómo cree usted que podemos ayudar a la iglesia a crecer utilizando métodos modernos, pero sin permitir jamás que entre
el libertinaje dentro de la iglesia? Creo que, Pastora Polanco, todo es tomándole el pulso a nuestra generación. Tenemos que entender que nosotros, aunque somos personas de principios, tenemos que también reconocer que muchas veces tenemos que cambiar los patrones. Amén. Nosotros, aunque no abandonamos los principios, los patrones tienen que cambiar. Los cambios van a venir. Y si uno no cambia con los cambios nos van a cambiar. Al final de todo nos van a cambiar. Tenemos que saber que los cambios siempre deben de venir para el beneficio de la congregación, para el beneficio del ministerio, para el beneficio del reino de Dios sobre todo, para que el nombre del Señor sea glorificado. Gloria a Dios, qué interesante eso. O cambiamos o cambiamos. O cambiamos, eso es lo que yo he cambiamos. entendido con su respuesta. O cambiamos nosotros con los tiempos o los tiempos nos hacen cambiar. Pero qué bueno que usted pudo especificar que hay cosas que nunca deben pasar de moda y que siempre hay que conservar son los valores. Correcto. Y los principios que hemos aprendido a través de nuestro Padre Celestial. Todos sabemos que conforme pasa el tiempo van llegando cambios, como bien lo dijo usted. Los cambios son inevitables y van a llegar. ¿Qué cosa cree usted que pueden cambiar dentro de la iglesia y que ayuden a mejorar el crecimiento de la iglesia? ¿Y cuáles cosas cree usted que nunca, jamás deberíamos cambiar? La primera pregunta. Nosotros debemos de saber que nuestra mentalidad tiene que cambiar. Nosotros llegamos a una congregación donde no quería cambios. Y para todo pastor nuevo que entra inicialmente dentro de una congregación, usted me va a escuchar las palabras que le voy a hablar. Amén. ¿Cuántas veces has oído, el pastor que estaba aquí antes no lo hacía así? Tienes que saber que los patrones van a cambiar, pero no puedes en esta hora comenzar a pelear ni tener una guerra civil con aquellos que están dentro de tu congregación. Tienes que cambiar las mentalidades primero para luego comenzar a construir la visión que usted tiene para su congregación. Y creo que nosotros debemos de también cambiar la mentalidad en que ya no queremos miembros, Pastora Polanco. Yo no quiero ni un solo miembro. Santo. Yo no quiero miembros. Wow. La gente dice, pero ¿cómo es eso? La razón es porque los miembros vienen y se van y muchas veces no tienen compromiso. Lo que yo quiero son hijos y hijas en el Espíritu. Santo porque Dios. los hijos y las hijas en el Espíritu, venga lo que vengan, ellos van a permanecer. Amén. Ya tenemos que cambiar la mentalidad de membresía. Los miembros vienen y se van, Santo te Dios. dan y luego no te dan, se enojan y dejan de diezmar, de ofrendar, pero al final de todo, cuando son hijos, Amén. ellos tienen verdaderamente la misma sangre, la misma visión, el mismo diálogo, la misma pasión que Gloria a tienen Dios, los padres. gloria a Dios. ¿Qué nunca debe cambiar dentro de la iglesia? ¿Cuáles son los principios? ¿Cuáles son la doctrina? ¿Qué es lo básico? ¿Qué es lo que usted entiende que debe ser intocable dentro de la iglesia? Es la oración, Amén. el ayuno Santo. y sobre todo la palabra. Gloria a Recuérdate Dios. que Dios dice, yo estimo mi palabra igual a mi nombre. Y nosotros tenemos que entender que cuando Dios en esta hora hace tal declaración, tenemos que volver de nuevo Gloria a a Dios. entender que la palabra es algo que nunca se puede cambiar. Tenemos que buscar cuál es el rema de Dios, Amén. cuál es esa palabra que está tejida a las dimensiones de lo que yo estoy atravesando en esta hora y la visión que Dios ha trazado para con mi vida. Gloria a Dios. Y escrito está, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Y estoy totalmente de acuerdo con usted, obispo, de que algo que no debe nunca ser tocado, ni alterado, ni para agregarle, ni para quitarle, es la palabra de Dios. Pero hay métodos modernos que podemos utilizar. Por ejemplo, yo no estoy en contra de que utilicemos una pantalla grande para poner la palabra. Hay gente que no son tan experta buscando la palabra de Dios. Y cuando le decimos vaya a tal libro, hay gente que duran hasta 10 minutos Correcto. buscando. Entonces el tiempo se va y el tiempo viene en contra de nosotros. O sea, ¿qué de malo hay, obispo, en que uno ponga una pantalla gigante para poner la palabra de Dios cuando estamos poniendo la palabra de Dios? Algunos pastores se oponen a eso y dicen, no, que abra su Biblia, que aprenda a abrirla. Es lo ideal. Pero ¿qué tal si lo ayudamos con recursos modernos que no van en nada a alterar ni a cambiar la palabra de Dios? Concuerdo 100% con su persona, porque usualmente nosotros tenemos que entender que es una generación que hoy en día ni aún en esta hora abren su palabra, pero cuando pueden ellos mirar la palabra en una pantalla dentro de la congregación, dentro del templo, ellos comienzan a mirar, comienzan a observar, comienzan a leer. Y esa semilla, sea a través de una pantalla que está
en la congregación o sea a través de algo que oyen, esa semilla ha sido plantada y nunca será quitada. Amén. Qué interesante ha estado esto. En este instante vamos a ir a una breve pausa, pero por favor no se mueva de donde usted está, porque cuando regresemos después de la pausa, vamos a continuar recibiendo consejos sabios del obispo Ismael Claudio y vamos a seguir aprendiendo de cómo podemos hacer crecer la iglesia usando métodos modernos, pero por favor, entiéndalo, sin permitir que la iglesia sea cambiada en sus principios y que entre el libertinaje dentro de ella. Ya volvemos después de la pausa. Ya puedes descargar y reproducir la música de Kilsi en tu plataforma de música en línea favorita. En tu presencia. En tu presencia. Me declaro libre. Me declaro libre, me diste libertad. Me declaro libre, el pecado ya no está. Contigo tengo todo. Contigo tengo todo. Y no me falta nada. Y rendida a tus pies. Rendida a tus pies. A ti yo llegué. Reprodúcelas y descárgalas en tu plataforma favorita. De regreso en Conociendo la Verdad, y aquí sigo muy bien acompañada con el obispo Ismael Claudio. Yo no sé ustedes, amigos y hermanos que nos siguen cada semana a través de Conociendo la Verdad, han aprendido, pero yo he aprendido muchísimo. Hoy me llevo una paz interior indescriptible, porque realmente yo decía, ¿será que yo vengo con esta pregunta, hablar de modernizar las cosas en la iglesia? Y a lo mejor no va a estar de acuerdo conmigo el obispo, pero veo que usted está totalmente de acuerdo con que vayamos avanzando con el tiempo y haciendo uso de esos recursos modernos que nos ayudan a que la iglesia crezca. Y yo creo que, Pastora Polanco, nosotros, siendo también presidente del clero del precinto 81, teniendo que lidiar con inspectores, policías y hacer el puente entre la policía y la comunidad, nos ayuda a aprender que van a haber diversas culturas. Amén. Y nosotros tenemos que tener una mente abierta para lidiar con esas culturas, pero no abandonar, como usted dice, los principios. Exacto, y no alterar la palabra de Dios jamás, ni añadirle ni quitarle absolutamente nada, pero sí asimilar el consejo sabio que nos dio el apóstol Pablo, ¿sí? ¿No? Renovaos vuestro entendimiento, los pensamientos, ¿sí? ¿No? Hay que entrar en eso de crecer, mentalmente hablando, ¿sí? ¿No? Y aceptar los cambios que vienen con los tiempos. Los años van pasando y surgen nuevas generaciones. ¿Qué tan importante es, según su punto de vista, obispo, preparar sucesores? ¿Y cómo deben ser ellos capacitados? Pastora Polanco, es una tremenda pregunta. Gloria a Dios. Y estamos nosotros tratando con una generación de quizás algunos ministros que a lo mejor se ofendan con lo que voy a decir, y no lo digo con esas intenciones. Usualmente nosotros tenemos que saber, Pastora Polanco, que los ministros que están ahora dentro del ministerio están entendiendo que tienen que prepararse para el futuro. Si no hay un sucesor, se muere la visión. Amén. Con el visionario. Gloria Pero a Dios. cuando el visionario tiene un sucesor y le ha multiplicado, le ha inculcado, le ha engranado la visión al sucesor, cuando ya el visionario no esté, la visión sigue hacia adelante. Gloria a Dios. Y nosotros como ministros tenemos que entender, estamos viendo que verdaderamente hay un discrepo entre generaciones ministeriales. Hay unos ministros que nunca se prepararon para tener quizás un plan de retiro. Y usualmente cuando ya llega el momento de ellos retirarse, no quieren retirarse porque no están los recursos. Y es por eso que muchas veces nosotros ya, esta generación, tiene que ser una generación sabia en los negocios de este mundo. Amén. Porque también nosotros preparamos algo para que cuando llegue el ministro a cierta edad, el ministro y su familia puedan tener quizás un plan de retiro para con ellos. Muchos quizás en esta hora no van a compartir esta visión, pero muchas veces cuando vemos las cosas que suceden y las personas que muchas veces comienzan a hacer cosas ilegales, y les recuerdo que he tenido que tratar con casos siendo el clero de estas cosas que suceden, gracias le damos al Señor que hay pastores que están muy abiertos mentalmente de que ellos ya están preparando para 5, 7, 8
10, 20 años de ahora. Gloria a Dios. Entonces, según la respuesta que nos da el obispo Ismael Claudio, sí debemos definitivamente ir preparando sucesores para que no muera la visión. Qué importante es eso. Qué interesante es reconocer que nosotros simplemente somos administradores, pero que la iglesia es de Jesucristo y que cuando nosotros no podamos continuar al frente, otros tendrán que venir y seguir, porque la iglesia nunca debe desaparecer. El ministerio es de Dios y nosotros somos administradores. Para el hombre el futuro es incierto. Aunque nosotros tenemos mucho conocimiento y sabemos que hay resurrección y que hay vida después de la muerte, pero la realidad es que el futuro solo Dios lo conoce. Nadie sabe con precisión qué va a pasar mañana. ¿O lo sabe usted, obispo? No. Nadie lo sabe, esa es la realidad. Así que si por cualquier razón el obispo Ismael Claudio no puede mañana continuar al frente de su ministerio y tiene usted que entregar el ministerio, ¿tiene el obispo Ismael un sucesor preparado? ¿Puede el ministerio continuar adelante sin Ismael? Varias personas están preparadas. Gloria a Dios. Y es por eso que nosotros debemos de saber. Y bueno, me recuerdo la primera entrevista que tuvimos aquí en Conociendo la Verdad, que usted me preguntó cuál es el mayor logro que ha podido tener en el ministerio. Es que mis hijos están sirviéndole al Señor. Gloria a Dios. Y nosotros sabemos que los sucesores pueden ser uno de tus hijos o puede ser uno de tus hijos espirituales, pero verdaderamente estamos ya preparados porque no sabemos lo que el día del mañana ha de traer. Qué lindo. Ese es un consejo, sinceramente, que quiero que todas las personas que nos están viendo en este momento lo asimilen y lo retengan. Examínalo todo y retén lo bueno, y esto es algo que tú debes retener. O sea, a ti ministro, a ti pastor que nos ves en este momento, a ti líder que trabajas en las cosas de Dios, empieza a preparar personas, porque nadie conoce con precisión lo que va a ocurrir en el mañana. Y si por cualquier circunstancia no puedes continuar, es triste ver cómo iglesia terminan muriendo porque no hay un líder que pueda sustituir a sus pastores. No estamos diciendo que nadie quiera desplazarte, estamos diciendo que es necesario preparar a otros líderes por si pasa algo, por si no puede seguir al frente, el ministerio siga. ¿Por qué? Porque es triste, obispo, ver que usted se esfuerce por tantos años en levantar un ministerio y de repente, porque no hay un sucesor, perezca la obra. Yo siento que es triste eso. Creo que el problema viene siendo verdaderamente la inseguridad de muchas personas. No quieren elevar, no quieren levantar una nueva generación porque quizás se sienten inseguros, pero tenemos que entender que el padre siempre será el padre. La mamá siempre será la mamá. Amén. Y no importa cuánto crezcan los hijos, el papá es el papá y la mamá es la mamá. Y nosotros tenemos que entender que esas inseguridades verdaderamente no deben de tener lugar. Otra cosa es que los pastores cometen un gran error. Yo lo he cometido antes. Y el gran error es que muchas veces nosotros comenzamos a tomar gente que a nosotros nos parecen bien. Recuérdate que el profeta Elías, cuando estaba rumbo a la cueva, dice que dejó su siervo en Bersebe. Entonces, al dejar su siervo es cuando le viene la palabra de Dios y le dice, ve y unge a Eliseo para que sea profeta en tu lugar. Nota que él tuvo que pasar un proceso de que Dios tuvo que filtrar una persona que él tenía con él, sacarlo del escenario para introducir a la persona que Dios quería. Deja que Dios escoja a tus líderes, que Dios escoja a las personas que van a andar contigo, porque como yo le dije, no quiero miembros, yo quiero hijos y hijas en el Espíritu. Excelente forma de concluir este programa con esas sabias palabras que han venido desde el obispo Ismael Claudio. En este instante ha llegado el momento nuevamente de despedirnos. Yo quiero que usted se despida de esos amigos y hermanos que nos siguen cada semana y que han sido nuevamente bendecidos con su presencia aquí, y que comparta su información para que sigan su ministerio. Bueno, en este momento le damos gracias a la pastora Polanco aquí en Conociendo la Verdad. Gracias por esta oportunidad de, invitarnos, de estar con ustedes de nuevo. Mi nombre es el obispo Ismael Claudio. Nuestra iglesia está localizada en el 21 de Marcus Garvey Boulevard, Brooklyn, Nueva York, entre las calles Park y Ellery, y estamos ahí para servirle a ustedes. Y vengo a declararle, un programa como este debe de siempre tener nuestros apoyos, tanto en oración y también financieros. ¡Santo! ¡Gloria a Dios! Bendiciones. Amigos, no se muevan, porque enseguida regresamos con la conclusión de Conociendo la Verdad. Pastor, obispo, gracias por acompañarnos. Ha sido un honor para nosotros. Gracias. El honor ha sido netamente, completamente mío. Amén. Ya volvemos. Conociendo la verdad.
Bien, amigos y hermanos, ha llegado el momento de despedirnos. Hasta aquí llegamos con este programa. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Para mí ha sido de gran bendición. Yo quiero en este instante desearte que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la bendición de nuestro Padre Celestial esté siempre contigo y con tu casa, con tu familia, y que todo lugar donde pises puedas prosperar. De corazón, de verdad, agradezco infinitamente tu compañía, tu fidelidad, tus consejos, tus preguntas, tus comentarios que nos envían cada semana. Gracias por su fidelidad y por estar aquí siempre con nosotros en Conociendo la Verdad. En este instante yo me despido. Soy tu amiga y hermana Kilsi Polanco y espero contar contigo la próxima semana, donde estaré aquí, como siempre, esperándote en Conociendo la Verdad. En tu presencia yo siento paz, en tu presencia hay sanidad, en tu presencia no siento temor, en tu presencia no hay dolor, en tu presencia te quiero adorar, en tu presencia yo quiero estar, en tu presencia recibo tu paz, en tu presencia me quiero quedar. En tu presencia no hay soledad, llenas mi vida con tu amor. En tu presencia ya no hay dolor, sanas heridas.